Sol. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo quería centrarme un poco después de la experiencia que nos ha contado María Amparo de los niños que fueron evacuados, centrarme un poco en los niños que se quedaron aquí en España, hijos de republicanos que sufrieron también la represión. Os voy a contar en concreto el caso que mejor conozco, que es el de la familia de mi marido, que es un caso quizá un poco paradigmático de lo que ocurrió, porque su padre era concejal socialista, de los socialistas de entonces, honestos, honrados, en un ayuntamiento pequeño de Cantabria, en Rionansa. Él era primer teniente de alcalde. Entonces, pues en el año 37 entraron los sublevados, los fascistas, tomaron la ciudad de Santander. Cuando digo los fascistas, además lo digo con toda la razón del mundo, porque fueron los italianos, los fascistas italianos, los que tomaron Santander, que ayudaban a las tropas de Franco. Entonces, en el 37, al día siguiente de entrar, fueron a por el concejal socialista, pues para pasarle por las armas. Y él saltó por la ventana, se escapó, pudo huir hasta Asturias, porque es un municipio cercano a Asturias. Se embarcó en Gijón con rumbo a Francia, pudo salir huyendo, pero la familia se quedó. Él mandó un camión para recoger a su familia, de unos milicianos, compañeros de él. Le mandó el camión para recogerlos antes de que llegaran las tropas. Faltaban unas horas para que llegaran. Entonces su mujer, con sus 5 hijos, dijo que no, que ella no montaba en el camión, que para qué, si ella no había hecho nada, ¿qué podían hacerla a ella si no había hecho nada a nadie? Ella no había participado en la guerra, evidentemente, ni sus hijos, que eran pequeños. Entonces ella, confiada, se quedó. Al día siguiente les metieron les llevaron presos a otro pueblo, les metieron en un corral de vacas. Allí los tuvieron 3 meses sin darles alimentos, ni comida, ni bebida, ni agua. Entonces eran algunos vecinos que clandestinamente les pasaban algo de pan o de comida para poder sobrevivir esos 3 meses. Les despojaron de todos sus bienes, en fin. Mientras tanto, su padre, que había conseguido llegar a Francia desde Gijón, vuelve como la guerra continuaba, porque estamos hablando del año 37, la guerra terminó en el 39, él vuelve a internarse en España por Cataluña, porque allí todavía era zona republicana, y sigue luchando en la guerra civil, en el bando republicano, evidentemente. Participó en la batalla del Ebro, y luego ya en el 39, en la retirada, pues pasó la frontera junto con el ejército ya deshecho, digamos, de los republicanos, ya rendidos, vencidos. Pasaron la frontera y le internaron en el campo de Argelès-sur-Mer, donde también estuvo Amparo con su familia. Allí hubo miles y miles de republicanos, porque en poco tiempo pasaron 500.000 de personas. Y entonces, en el campo de Argelès está unos meses. Luego se enrola en un batallón de trabajadores extranjeros, es decir, porque a los pocos meses ya, esto fue la retirada en febrero, marzo del 39, y en septiembre ya empieza la guerra mundial. Los nazis van invadiendo Europa por todas partes, y entonces, él al final, en el año 40, ya está en un batallón de trabajadores extranjeros militarizados, luchando en contra de los nazis. Está haciendo en el norte de Francia, reforzando la línea Maginot. Allí es hecho prisionero por los nazis. Ese día caen miles de prisioneros de guerra. Entonces es embarcado en un tren hacia el campo de Mauthausen. Primero pasó por otro campo de concentración en Polonia, luego le trasladaron unos meses. De todo esto me he enterado hace poco, porque pensábamos que había ido directamente a Mauthausen, pero pasó por varios campos de concentración antes de llegar a Mauthausen. Al final, le hicieron prisionero en junio del 40, y en agosto del 41 le mataron y le incineraron en los hornos de Gusen, que está a 3 kilómetros de Mauthausen. Es un campo subsidiario de Mauthausen. Mientras tanto, ¿qué había sido de su familia? Pues a sus hijos, por supuesto su familia no sabía nada del paradero de su marido y de su padre.
Mientras tanto, a sus hijos, el mayor, que nació en 1920, o sea que tenía, cuando empieza la guerra, 16 años, cuando entran los fascistas, 17, le hacen prisionero a los 17 años y le meten en la cárcel y le condenan a muerte con falsas acusaciones, con 17 años, menor de edad. Le acusan de haber quemado los santos de la Iglesia, cosa que él más tarde pudo probar que era falso, y gracias a un cura del pueblo que lo certificó, pero para todo esto ya llevaba él más de un año en la cárcel. Le mandaron a los Escolapios de Bilbao, porque la mayoría de los colegios católicos sirvieron como cárceles. Los Escolapios, los Salesianos de Santander, los seminarios, el seminario de Santander, yo hablo de la zona que conozco. Bueno, pues a él le internaron en los Escolapios de Bilbao, que se había transformado en cárcel. Allí, donde había espacio a lo mejor para 1000 personas, pues había 6000. O sea, estaban hacinados completamente. También su familia no sabía nada de él, porque le habían detenido yendo por la calle, le cogieron preso, le juzgaron y le mandaron a Bilbao, y la familia no se enteró porque no dejaban comunicarse con la familia. No tenían derecho tampoco a... Eran unos juicios que era una farsa, en la que no podías ni aportar pruebas, o sea, él podía haber aportado pruebas de que era falso todo aquello de lo que le acusaban. El caso es que con el tiempo él consiguió hacer llegar un mensaje a su familia, clandestinamente, a través de enlaces. Bueno, consiguió hacer llegar un mensaje a su familia diciendo que estaba preso en Bilbao. Entonces la madre empezó a moverse y habló con el cura del pueblo, le dijo: mire, a mi hijo le están acusando de haber quemado los santos de la Iglesia. Y entonces él certificó, era una buena persona que fue, bueno, fiel a la verdad, hizo un certificado diciendo que no, que todo lo contrario, que él lo que había hecho era envolverlos cuando empezó la guerra, porque como había efectivamente algunas iglesias donde se habían, bueno, pues habían quemado santos, tal, pues él lo que hizo fue envolverlos, protegerlos y meterlos en un desván. Y que los santos, pues una vez terminada la guerra, se habían vuelto a poner en su sitio, o sea que estaban allí, había una prueba fehaciente. Y aunque hubiera sido verdad, no había ningún delito de sangre, él no había matado a nadie. Si hubiera sido verdad que había quemado los santos, no era como para condenarle a muerte. Al final, cuando el cura certifica esto, le dejan salir, le mandan para su pueblo, y a los 2 días se encuentra con un falangista por la calle y le dice: ¿pero tú qué haces aquí? ¿Otra vez estás aquí? Le vuelven a detener y le mandan otra vez a la cárcel. En total pasó, creo que fueron 6 años en la cárcel. Mientras tanto, ese es uno de los casos de un menor de edad que pasa años y años en la cárcel. Luego mi marido también, que tenía 12 años cuando empezó la guerra, bueno, diréis, había mucha diferencia de edad entre mi marido y yo, como podéis ver. Él tenía 12 años cuando empezó la guerra. Él, al terminar la guerra, pues lo que hizo fue ayudar a los que continuaban luchando después del 39. Aunque Franco dijo el 1 de abril, la guerra ha terminado, sabéis que la guerra en realidad continuó muchos años más, porque hubo gente que no se dio por vencida, que continuó defendiendo los valores republicanos y que pues siguió luchando muchos años en el monte. No quisieron doblegarse, no quisieron rendirse, y mi marido, siendo un crío, pues un adolescente de 15 años, lo que hacía era hacer de enlace con la guerrilla, o sea, les ayudaba, les llevaba medicamentos si hacía falta, o comida, o les pasaba mensajes de otros, hacía lo que es la labor de un enlace. Después, cuando ya cumplió los 21, fue a hacer el servicio militar. Le destinaron al Ferrol, porque bueno, era obligatorio hacer el servicio militar. Y le destinan al Ferrol. Allí, bueno, pues había habido unas detenciones en aquellos meses en Santander, y en los interrogatorios pues debió de salir el nombre de él, de que había estado ayudando a la guerrilla, y llegan las noticias al cuartel del Ferrol donde él se encontraba. Entonces le someten a un interrogatorio, le dan una paliza brutal, acusándole pues eso de estar ayudando a la guerrilla. Le dan una paliza brutal que le dejan casi, bueno, medio muerto.
le meten en un calabozo y le dejan sin atención médica. Pero bueno, él debió de ser el soldado que estaba de guardia, que le oyó quejarse, estaba tirado en el suelo, y le llevó a la enfermería. Entonces en la enfermería estuvo 45 días hospitalizado, todo el tiempo orinando sangre de las palizas que le habían dado, patadas en los riñones, en fin, le habían dejado medio destrozado. Y a los 45 días, que ya se encontraba mejor, consiguió salir de allí, se escapó, desertó del ejército, se escapó en un tren de mercancías con otro compañero y llegó a Cantabria. Y allí ya pues se echó al monte, digamos. Había una brigada de guerrilleros, los compañeros y amigos de él, que los conocía, y estuvo 1 año y pico con ellos en el monte. Y hasta que tuvieron un encuentro con la Guardia Civil en un combate, cayó herido en una pierna y consiguieron llevarle los compañeros hasta una casa de un enlace. Le curaron allí como pudieron y cuando mejoró pues ya decidió pasar a Francia. Ya vio que allí era ya el año 45, no más, 47. Ya vio que en aquella época ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, ya vio que no había esperanzas de que los aliados vinieran a liberar España, la esperanza que ellos tenían era que, puesto que los aliados habían ayudado a los franceses, a todos, a los italianos, para librarse del nazifascismo, pues pensaron que quizá a continuación pasarían los Pirineos y vendrían a España a liberarla también. Pero eso, desgraciadamente, nunca ocurrió. Aquí Franco murió en la cama, como sabéis, estuvo 40 años, y ya una vez perdidas todas las esperanzas en el 47, pues él ya decide pasar clandestinamente la frontera a Francia. Y en Francia pues estuvo durante 38, 40 años, hasta que ya después de morir Franco, pues ya pudo... Bueno, sería muy largo de contar porque hizo mucha labor allí también clandestinamente. Él pasó la frontera para acá muchas veces clandestinamente, traía propaganda, pues sobre todo libros que aquí estaban prohibidos, de cariz político, pues él traía de Francia, hizo varios viajes clandestinos para difundirlos aquí. Y bueno, en resumen, esa es un poco la historia de aquellos adolescentes que se vieron obligados, digamos, a sobrevivir de esa manera, a llevar una labor y ser coherente con sus ideas.